Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos escuchen. Hoy estoy muy contento y feliz porque iniciamos una nueva aventura académica con el Colegio de Doctores en las Ciencias Jurídicas de Iberoamérica y vamos a participar en una serie de foros que le hemos denominado Juris Forum. Hoy tenemos la presencia de un distinguido colega, hermano argentino, el doctor Javier Barraza, que con él vamos a inaugurar este, este foro académico. El doctor Javier Indalecio Barraza es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es máster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad de París, Francia, director del máster en Derecho Administrativo de la Universidad Abierta Interamericana, profesor regular adjunto de Derecho Administrativo y Teoría del Estado de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado de Derecho Político de la Universidad de El Salvador, miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, defensor oficial del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, asesor legal de la Presidencia de la Nación de 1994 al 2013, es vicepresidente de la distinguida Asociación Argentina de Justicia Constitucional, es ganador del Premio Bienal al Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es también autor de diversos libros, coautor de libros eh, en coautoría y también en obras colegiadas, y sobre todo es un gran amigo y es una excelente persona que nos tocará el tema hoy de suma importancia referente a la responsabilidad que tienen los buscadores de Internet. Doctor, bienvenido a su casa. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muchas gracias por la presentación. Yo siempre digo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y cuando estuve en México, la verdad que pasé unos lindos días en actividad académica, invitado por el doctor Martínez Lascano, y por eso siempre recuerdo eso. Así que por mi parte, Alfonso, cuando vengas por la Argentina, ya sabes, mi casa está abierta para vos y tu familia, para que podamos seguir desplegando nuestra actividad académica que tanto nos apasiona. Bueno, el tema del que yo les voy a hablar es la responsabilidad de los buscadores de Internet y espero poder colaborar con el Colegio de Doctores que fue fundado el año pasado y por un problema aéreo no pude viajar. Yo no pude acreditar la vacunación del COVID y entonces, bueno, por esa razón no pude ir. Bueno, de lo que yo les voy entonces a hablar es de la responsabilidad de los buscadores de Internet. Ustedes saben que Internet es un sitio donde se guarda información, se almacena información. Entonces, yo primeramente voy a hacer una breve referencia a Internet y luego de ello voy a hacer una referencia a cómo funciona un buscador de Internet y cómo funciona un motor de búsqueda, y luego de ello vamos a analizar la jurisprudencia donde de algún modo se ha intentado dar una respuesta a este tema pero tan controvertido. En primer lugar, Internet surge como una idea teórica hacia 1920. Los científicos estadounidenses estaban preocupados y teorizaban acerca de la necesidad de conectar a la sociedad mediante redes. Pero hacia 1920 los elementos tecnológicos eran muy rudimentarios y por esa razón esto quedó simplemente en un esbozo teórico. Luego, durante la Guerra Fría, sobre todo a partir de la década del 50 y del 60, los estadounidenses ven con preocupación
la posibilidad de un ataque nuclear de lo que se conocía por entonces como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ante esa preocupación, ¿qué hicieron los estadounidenses? Idearon un sistema que fuera invulnerable a ataques nucleares, un sistema de comunicación que fuera invulnerable ante posibles ataques nucleares. Esto se inicia primero con un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos conocido como ARPANET. Era un sistema entonces que se origina para la defensa de los Estados Unidos. Este sistema tenía por objeto, como les dije, comunicar a través de redes y evitar un posible ataque nuclear y, por supuesto, prevenirse de los ataques nucleares. Bien, entonces ARPANET empieza a funcionar en 1968 y a partir de ese momento podemos decir que empieza el mundo de las redes. Originariamente, el sistema de ARPANET tenía objetivos de defensa, es decir, lo que se buscaba era la conexión de redes. Pero ¿qué pasó? Ese objetivo inicial fue desbordado porque los científicos empezaron a intercambiar información con las distintas universidades. Entonces se dieron cuenta que también podían intercambiar información de tipo académica, que es lo que hacemos actualmente nosotros. Nosotros tenemos un artículo sobre un determinado tema y lo compartimos con nuestros contactos. Eso es lo que hacían los científicos estadounidenses y las universidades rápidamente se dieron cuenta que podían intercambiar información. Entonces, los objetivos iniciales de ARPANET fueron desbordados. Entonces quedó ARPANET para cuestiones científicas y MILNET para cuestiones militares. Eso ya en la década de 1970. Y por esa época también se crea el correo electrónico. Ustedes saben que el correo electrónico también apareció rápidamente y vieron que tiene lo que nosotros llamamos en español arroba. Por ejemplo, mi correo electrónico es drjavierbarraza@gmail.com. En realidad el arroba significa en inglés at, que quiere decir en. Es decir, mi correo electrónico sería doctor Javier Barraza, que está en el servidor de gmail.com. Bien, entonces, por esa razón, los americanos a la arroba, que nosotros denominamos, la denominan at. Bien, eh, entonces en los 70, Milnet para cuestiones militares y ARPANET para cuestiones de defense. Bien, y luego, simplemente para terminar con este rápido repaso histórico de lo que fue Internet, que fue mucho más, en 1984 se realiza la primera operación de venta electrónica. Se realiza en un condado británico cuando Janet Snowball quiere comprar se conecta al televisor y compra un paquete de manteca y unos huevos. Entonces ella se conectó al televisor, hizo el pedido y al rato llegó el pedido desde el supermercado. En ese momento, en 1984, mayo de 1984, le preguntaron a Janet Snowball qué pensaba de este sistema. Y ella dijo que el sistema le había parecido muy divertido, pero que ahora ella extrañaba a sus amigos. Y en ese momento ella fue fuertemente criticada porque dijeron, bueno, no le viene bien nada, porque armamos un sistema para mejorarle la vida y ahora alega que no puede conectarse con sus amigos. Pero después de la pandemia nos dimos cuenta lo importante que es la conexión social. De hecho, si bien nosotros tenemos un sistema de Zoom, un sistema de miles de elementos electrónicos para poder trabajar, a mí siempre me ha gustado la clase presencial y creo que nada sustituye a la clase de tipo presencial. De hecho, fíjense que yo me hubiera gustado compartir con ustedes de manera personal esta actividad de tipo académico. Bien.
Entonces, en 1984 y en 1989 surge la triple W, la World Wide Web, y a partir de ese momento empieza el mundo de Internet en 1989. Cuando surge el mundo de Internet, originariamente se empezaron a subir páginas a Internet, pero el problema que se planteaba en ese momento era que era difícil encontrar una página. Si uno no conocía el link de manera exacta, no podía ingresar. Y a partir de ese momento, entonces, se empieza a pensar en un sistema de buscadores. Y acá hay que hacer una diferenciación. Por un lado tenemos el motor de búsqueda y por otra parte tenemos el buscador. El motor de búsqueda es un sistema informático que, como su nombre lo indica, busca todo tipo de información, imágenes, videos, documentos, y la almacena en una enorme base de datos. Ese es el motor de búsqueda. El motor de búsqueda acumula entonces esa información, la archiva y la indexa. Y posteriormente, cuando el cibernauta quiere encontrar algo en la red, entonces entra en juego el buscador, el cual le permite encontrar en Internet la información que necesitan de una forma más rápida mediante consultas de búsqueda y mediante palabras claves. Para ser más enfáticos, por ejemplo, cuando uno iba antiguamente a una biblioteca, estaban los ficheros. Los ficheros serían los motores de búsqueda, porque en ese fichero todos los días el bibliotecario, cuando llegaban los nuevos libros a la biblioteca, armaba una fichita y la colocaba en el fichero. ¿Mm? Eso sería entonces el motor de búsqueda. Y el buscador, ¿quién sería? El buscador era el bibliotecario, porque fíjense que cuando yo era chico, en la vieja biblioteca barrial en mi lejana provincia en Salta, cuando nosotros teníamos que hacer una investigación, íbamos al bibliotecario y le preguntábamos, mire, yo tengo que hacer una investigación de biología. Entonces él decía, bueno, mira, fíjate en el libro tal o fíjate en tal otro libro. Era, en definitiva, el buscador. El bibliotecario era el buscador, el fichero era el motor de búsqueda. Y cuando el bibliotecario no podía almacenar toda esa información en su cabeza, entonces nos mandaba a ese ficherito. Bien. Entonces, esto me parece importante señalarlo, el motor de búsqueda y el buscador. En Argentina y en el mundo existen múltiples buscadores. Si bien en la Argentina, por ejemplo, el buscador que más se utiliza es Google y Yahoo, también existen otros buscadores, como es el caso de Bing, Baidu, Yandex, DuckDuckGo, Ask, Naver, Ecosia, AllSearch, Cessnam, Quant, Down, y Dogpile. Es decir, existen múltiples buscadores, pero en la Argentina el buscador preferido por los argentinos es Google y Yahoo. ¿Cómo funciona el buscador? Y esto es uno de los puntos centrales de nuestra actividad académica del día de hoy. ¿Por qué es importante saber cómo funciona? Porque teniendo en cuenta cómo funciona, en definitiva, luego vamos a saber quién debe responder o no. El buscador funciona mediante una orden de búsqueda. Eso ustedes lo conocen. Uno va a Google, pone, yo ahora estoy estudiando el tema de libertad de expresión. Entonces pongo libertad, expresión y pongo derecho. Y entonces me salen los artículos destinados al derecho. O bien pongo un autor que se ha dedicado al tema, Germán Vidar Campos, uno de los máximos constitucionalistas argentinos, pongo Germán Vidar Campos, libertad de expresión y surge material sobre el tema. Bien. Originariamente acá hubo un inconveniente porque cuando uno arma una página, uno lo arma con una sigla que se llama HTML, que quiere decir Hypertext Mark Language, HTML.
¿Qué pasa? El HTML es como una etiqueta que le permite al buscador buscar de manera más rápida. Entonces, mediante esa etiqueta, ese HTML, cuando yo armo una página, por ejemplo, supongamos Javier Barraza, yo armo mi página de internet, entonces pongo derecho, pongo administrativo, pongo abogado, y esas son las etiquetas, de manera tal que cuando alguien quiera buscar, busque de manera rápida la cuestión. Bueno, pero, ¿qué pasó? Por lo menos en la Argentina y en algunos países del mundo. Cuando uno armaba la página, se dio cuenta originariamente que la página más importante y la más valorada en términos económicos era la página más visitada. Internet considera que una página es importante por la cantidad de visitas que tiene, no por el contenido. De hecho, en la Argentina, páginas de difusión científica no tienen tanto interés o no son tan visitadas como páginas de pornografía o de sexo. Esto también es un punto que deberíamos analizar y lo dejo pendiente por un momento porque ya vamos a ver los temas que ha tratado la jurisprudencia. Pero entonces, fíjense, Internet o Google considera que una página es importante por la cantidad de visitas, no por el contenido. Una página de filosofía de Heidegger no tiene tantas visitas como una página de pornografía, de prostitución o de sexo. Esto es una realidad que también deberíamos pensar, porque si bien originariamente Internet se creó para motivos de defensa y científicos, fíjense que rápidamente el interés de las personas es otro. Bien, y también ustedes pueden analizarlo, una página de un futbolista es inmensamente más visitada que la página de un científico. Bien, entonces, ¿qué pasó? Cuando yo armaba mi página en el HTML y me di cuenta que para que mi página fuera importante requería más visitas, lo que hacían los armadores de las páginas es, además de poner abogado, derecho administrativo, ponían en las HTML, en las etiquetas, sexo, pornografía, prostitución, bien. Y de esa forma, el que buscaba pornografía le sugería una página jurídica. Esto, por ejemplo, el que buscaba a alguien de otra cosa, le salían páginas de pornografía. Bueno, o por ejemplo, uno estaba buscando un par de zapatillas y salían páginas de pornografía, porque el armador de la página que vendía pornografía también puso zapatillas. Y de esa forma uno buscaba para comprar una marca de zapatillas y le salían las propagandas de páginas de pornografía. Bien, entonces, cuando se dan cuenta los buscadores de esta triquiñuela, de esta artimaña por parte de quienes armaban las páginas web, crean lo que se llama el spider, ¿sí? O metacrawler, es decir, usted ingresa una palabra clave y el buscador ingresa en el contenido de la página, no solo en la etiqueta. Es decir, busca en la etiqueta lo que usted está buscando, pero al mismo tiempo constata con el contenido de la página. Entonces, si yo tengo una página de ciencias jurídicas y pongo prostitución o pornografía, y si estoy buscando de algo de prostitución o de pornografía, no me va a sugerir la página del abogado porque el buscador ingresa en el contenido. Esto, bueno, se llama el metacrawler o spider, es decir, un buscador que ingresa en las etiquetas y en el contenido de la página. Bien, y acá viene el problema jurídico que plantean los buscadores de Internet, porque uno de los temas que se discute es esto. En la Argentina, por ejemplo, que es la jurisprudencia que yo conozco, el problema que se ha planteado mayoritariamente es que modelos publicitarias son remitidas
a sitios de pornografía o de prostitución. Y ellas no despliegan esa actividad, ellas despliegan la actividad del modelaje. Es decir, reconocidas modelos publicitarias, cuando uno buscaba el nombre de una reconocida modelo publicitaria como Valeria Massa, o por ejemplo una cantante muy famosa en su momento que fue Virginia Dacuña, de un grupo famoso de la Argentina, Bandanas, entonces eh, ellas, uno ponía el nombre y el nombre de ella era remitido a un sitio de prostitución o de pornografía, y ellas no querían eso. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, ellas iniciaron una demanda contra el buscador, y acá viene la pregunta y el problema jurídico. ¿Son los buscadores responsables por las páginas que incorporan a la web terceros? ¿Mm? Si la respuesta es afirmativa, ¿mm?, entonces surge una nueva pregunta. Entonces, ¿cómo hacen los buscadores de Internet para eximirse de responsabilidad? Y entonces ahí una respuesta posible es decirle, mire, usted para no ser responsable, lo que tiene que hacer es controlar el contenido de la página. Y ahí surge una nueva, un nuevo problema. Entonces los buscadores se convierten en censuradores, se convierten en inspectores, se convierten en controladores de lo que suben terceros. ¿Mm? Este es uno de los problemas jurídicos que plantea la responsabilidad de los buscadores de Internet. Si alguien quiere formularme una pregunta hasta este momento, yo la acepto sin ningún inconveniente. Sería también mucho más dinámico en ese sentido. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta al respecto. Sí, ¿Hay sí, estimado doctor Javier, sí. hay algún antecedente que nos pudieras platicar? Y si hay responsabilidad del buscador, ¿qué tipo de responsabilidad hay y qué daños podría causar? Bien, Eh, y en relación, adelantando un poquito de las sí, noticias falsas que claro. están de moda, bueno, ya te Sí, sí, pregunto, sí, no sí, sé si sí, la sí. doctora Berenice ¿Quiere quisiera agregar preguntar algo? un comentario. Bueno, Bien. vamos Bueno, a esperar y en con el esa, caso, lo que planteas, Alfonso, sí, hay una respuesta de la jurisprudencia argentina, de los fallos, y también del orden jurídico positivo. Pero, por ejemplo, te lo adelanto, porque primero íbamos a ver el orden jurídico positivo y luego la evolución jurisprudencial. Pero hay dos posturas muy marcadas. Hay una postura que dice que el buscador no puede y no debería responder por lo que suben a la web terceros. ¿Por qué no deberían responder? Porque si el buscador controla el contenido, entonces el buscador se convertiría en un censurador y eso afectaría la libertad de expresión. Entonces, una postura es considerar que el buscador no debe responder. Esta es la postura mayoritariamente propiciada en Estados Unidos. El Internet es libre. Si alguien sube algo con un contenido injurioso, con un contenido que puede dañar la reputación de alguien, en ese caso responde quien subió la página a la web. Y el buscador no debe responder, porque el buscador, en definitiva, creó una máquina para beneficio de la comunidad y no debería responder. Hay otra postura, que es más una postura europeo-continental, que dice que el buscador en principio no debe responder, pero si el buscador toma conocimiento de una página de contenido inmoral o de contenido ilícito y obra con negligencia, el buscador responde. Es decir, el principio general es la irresponsabilidad, pero si toma conocimiento el buscador de que esa página tiene un contenido ilícito o inmoral, entonces en ese caso el buscador responde. Lo dejo pendiente por un momento, Alfonso,
avanzamos con el tema de el orden jurídico positivo y luego volvemos sobre tu planteo. Y no sé si la doctora Horta Flores quería quería formular una pregunta. Bueno, seguimos entonces. Eh, bien, eh, yo diría como primera reflexión que los buscadores, algunos consideran que son meros intermediarios entre lo que sube un tercero y lo que busca el cibernauta. Pero acá el problema que se plantea, y esta es otra reflexión, es que los buscadores no son tan neutrales, porque los buscadores establecen parámetros de búsqueda y además los buscadores como Google establecen preferencias. Es decir, si yo quiero salir en primer lugar como abogado de la Argentina, yo compro y pago por esa preferencia en Google, y cuando alguien busca un abogado de la Argentina, el primero en salir soy yo. Entonces, no son tan neutrales como se cree. Entonces, algunos consideran que si el buscador asume su actividad como una empresa y lucra con eso, debe asumir el riesgo empresario. ¿Mm? Entonces, estas son algunas de las reflexiones que la vamos a ir desentrañando en nuestra exposición. Salvo que alguien quiera formular algo, ustedes me interrumpen y seguimos con nuestra actividad. Bueno, la responsabilidad de los buscadores de Internet se funda en la libertad de expresión. Esto está previsto en el artículo 14 y 32 de la Constitución de la Nación Argentina y en el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en el artículo primero de la ley 26.032 y en un decreto de hace más de 20 años, el decreto 1279 del año 97, del año 1997, ya teníamos en la Argentina una protección para los buscadores de Internet. Decreto 1279 del año 1977. ¿Qué nos dice la Convención Americana de Derechos Humanos? Dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o cualquier otro procedimiento de su elección. Ustedes saben que a veces un dibujo, un poema, ha generado la censura. Por eso la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13.1, establece que la libertad de expresión se manifiesta en miles de formas. Fíjense ustedes, miren, hay una novela pornográfica, si quieren, o novela erótica, se llama Fanny Hill. Es una novela publicada en el siglo XIX y fue censurada esa novela en España durante la época de Franco, y recién en el año 1977, una novela del siglo XIX, se editó en el año 1977. ¿Mm? Lo mismo ocurre con algunas películas, por ejemplo, la película eh, Doctor Zhivago estuvo prohibida en la Unión Soviética, o el poema Epigrama contra Stalin de Osip Mandelstam estuvo también prohibido. A veces algunos dibujos, algunas expresiones artísticas han sido motivo de censura. ¿Mm? Bien, entonces por eso la Convención Americana establece esto, que la libertad de expresión comprende, por supuesto, la palabra escrita u oral, pero al mismo tiempo toda otra forma de expresión, ya sea artística o cualquier otro procedimiento de elección del individuo. Eso goza de la máxima libertad. Y acá me gustaría detenerme un momento con el tema de la libertad de expresión, que es uno de los puntos centrales con el que yo estoy trabajando con los buscadores de Internet. Ustedes saben que eh, la libertad de expresión tiene una amplia protección. La Constitución
de los Estados Unidos mexicanos también tiene cláusulas muy importantes de una amplia protección a la libertad de expresión. Y todos los estados latinoamericanos eh, protegemos ampliamente la libertad de expresión, y los tratados internacionales de derechos humanos también protegen la libertad de expresión. No hay duda de esto, que el orden jurídico positivo protege la libertad de expresión. Pero fíjense ustedes, la pregunta que cabe formularse: ¿somos libres de decir lo que pensamos? Porque según una investigación que estoy llevando adelante, las personas sienten temor. Esta es una hipótesis de trabajo y ustedes, bueno, podrán después contraargumentar a lo que yo les digo. Las personas sienten temor de emitir su opinión libremente sobre temas de alta sensibilidad, como son el aborto, la pena de muerte, el derecho a portar armas, la protección social de los pobres, la inmigración, la eutanasia. Son temas de una alta sensibilidad donde la gente tiene temor de opinar libremente. Entonces, ¿en qué lugar queda la libertad de expresión si yo no puedo decir lo que verdaderamente pienso? Y acá viene una reflexión, un pensamiento mío. El sistema democrático me garantiza que yo puedo tener una opinión ridícula o absurda. Fíjense ustedes, ¿quién se anima hoy a opinar en contra de los grupos de LGTB? No hay nadie que se anime a opinar en contra de esos grupos. Tienen un alto temor. En la Argentina hemos tenido un caso paradigmático, como es el caso Kisber Castro. Es un caso de una ciudadana de origen boliviano que vino a la Argentina con su hijo enfermo de encefalopatía crónica, un chico que nace en la Argentina. Y Sonia Kisber Castro pide una casa, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le dio una casa. Llegó a la Corte y la Corte le reconoció su derecho a la vivienda, lo cual está totalmente garantizado en la Constitución de la Nación Argentina. Pero ese no es el punto. El punto es que yo entrevisté a 500 personas en un marco de la máxima reserva y me han manifestado en un 97% que están en contra de esa decisión del máximo tribunal. Amigos míos magistrados, amigos míos directores de asuntos jurídicos, legisladores, altos juristas, me han manifestado en la máxima reserva que no están de acuerdo con la decisión, pero que sienten temor de opinar libremente sobre la cuestión. Este es un punto entonces donde deberíamos reflexionar. Si bien la libertad de expresión está ampliamente garantizada, la gente tiene una autocensura. Sobre esto ha también teorizado una socióloga alemana, Neuel Neumann, quien ha escrito un libro, La espiral del silencio. Y en ese libro ella lo que plantea es que cuando las personas sienten temor de opinar sobre un tema, chequean la opinión pública. Y la opinión pública es, en definitiva, un sensor social. Si la opinión pública mayoritariamente se inclina por un tema determinado, yo no opino sobre el tema, si es que tengo una opinión distinta, y entro en lo que ella denomina la espiral del silencio. Y esto mismo está ocurriendo en Internet, donde existe una tiranía de la corrección política, una dictadura de la mayoría. Bien, entonces se los dejo como una hipótesis de trabajo de lo que estoy estudiando con la responsabilidad de los buscadores de Internet. Entonces, sí, ¿alguien quiere preguntar algo hasta acá? Bueno, entonces ustedes me avisan y yo no tengo ningún inconveniente si me consultan sobre el tema. Bueno, entonces, como les decía, la Convención Americana en el artículo 13.1, y también hay una declaración conjunta del 1 de junio de 2011 de la Organización de las Naciones Unidas
donde se dice que la libertad de expresión también se aplica a la libertad en Internet. Esta ha sido una declaración conjunta de el relator especial de Naciones Unidas, Frank LaRue, el representante de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Dunja Mijatovic, y la relatora especial de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero Marino, y la relatora especial sobre la libertad de expresión y acceso a la información de la Comisión Africana, Fait Pansi Tlacula, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una declaración conjunta, y lo mismo el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en julio de 2012, también reconoció el derecho a la libertad de expresión en Internet. Hay también una resolución general de las Naciones Unidas, la resolución 68/167, que también exige y exhorta a los estados a respetar y proteger el derecho a la expresión, pero al mismo tiempo la privacidad en las comunicaciones digitales. Bien, ¿qué se hizo en Europa en cuanto al orden jurídico positivo, que es nuestro elemento de trabajo en el mundo académico, científico, jurídico? Bueno, el Parlamento Europeo tiene una directiva de comercio electrónico, de la directiva 2000/31 del Parlamento Europeo, que dispuso la irresponsabilidad por los contenidos. El artículo 12 de esa resolución, la resolución 2000/31, establece que el servicio de la sociedad de información que consista en transmisión, concesión de acceso, no puede considerarse al prestador responsable por los datos transmitidos. Solamente responderá, y aquí vengo parcialmente a responder lo que nos preguntó el doctor Martínez Lascano, acá el buscador solo responderá si originó o modificó la información que se subió a la web. Acá viene a cuento de esto, de lo que decíamos. Google, por ejemplo, establece criterios de búsqueda, órdenes de preferencia. Entonces, si él participa y modifica parte de la información o interviene para establecer órdenes de prelación en la búsqueda, a partir de ese momento, según el artículo 12 del Consejo Europeo, a partir de ese momento entonces se debe responder. Bien, por otra parte, España tiene una ley, la ley 34/2002, la ley de servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico, y acá el ordenamiento español habla del conocimiento efectivo, es decir, cuando alguien toma conocimiento efectivo y un órgano declara la ilicitud de los datos, debe ordenar que sean retirados o que se imposibilite el acceso a ellos. Acá se establece el bloqueo de esa página de contenido ilícito o inmoral. Si bien la regla es la irresponsabilidad de los intermediarios, existen algunas excepciones. Por ejemplo, si el operador de la red o el proveedor de acceso originan la transmisión, la modifican o la seleccionan, igual que el artículo 12 del Parlamento Europeo, ahí responden. En segundo lugar, si los prestadores del almacenamiento temporal modifican la información. Y en tercer término, el almacenamiento o alojamiento de datos genera responsabilidad por los datos almacenados cuando tienen conocimiento de que la actividad o información almacenada es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización. Pero como ustedes pueden ver en Europa, el principio es la irresponsabilidad y la excepción sería tomar conocimiento efectivo o bien originar o modificar la información. Francia tiene una ley, la ley 2007-19, la que se inclina por armonizar, por un lado, los intereses opuestos, es decir, las personas físicas o jurídicas que prestan de modo pago o gratuito el almacenamiento directo y permanente para poner al alcance del público escritos, imágenes, sonidos o mensajes de cualquier tipo, y por otra parte,
aquellos servicios que tras haber tomado conocimiento por una autoridad judicial no despliegan una actividad, es decir, obran de manera negligente. ¿Qué ha pasado en Italia? En Italia el decreto 70 A de Italia establece como regla general también la irresponsabilidad, pero supeditado a que deben supervisar los datos que transmitan o almacenen. Pero acá ya entramos en una discusión. Los buscadores de Internet entonces son los que deciden qué sube a la web y qué no. Ellos son los dueños entonces de la web, o en definitiva son los adalides de la moral, es decir, los que deciden qué es lo moral y lo inmoral, lo ilícito o ilícito. Bien, o sea, una empresa privada es la que decide esto. Bueno, estos son algunos de las leyes que plantean. Bueno, y en Estados Unidos tenemos la ley de decencia de las comunicaciones, la Communication Decency Act, que como les decía al inicio, tal como me va a formular la pregunta el doctor Martínez Lascano, el buscador responde, no responde, salvo conocimiento de que esa página tiene contenido ilícito o inmoral, obre con negligencia u origine o modifique eso. Pero el principio es la irresponsabilidad del buscador de Internet. Bien, ¿cómo intentamos responder a esta cuestión? En la Argentina, y acá, bueno, vuelvo sobre la cuestión inicial del doctor Martínez Lascano, nosotros tenemos 3 fallos. Hay muchos más, por supuesto, fallos de la jurisprudencia argentina. Son en total 115 los fallos que se han tratado en la jurisprudencia argentina desde el año 2005 hasta hoy. Son 115 fallos, pero de esos 115 fallos vamos a tomar 3. El caso de Acuña, el caso Belén Rodríguez y el caso Valeria Massa. 3 modelos publicitarios, Valeria Massa y Belén Rodríguez, modelos publicitarias, y Virginia de Acuña, cantante, y al mismo tiempo también desplegó alguna actividad en el mundo del modelaje. Bien. El problema que plantea la responsabilidad es si deben responder los buscadores. Y acá ya viene una construcción estrictamente jurídica. Si la responsabilidad de los buscadores es objetiva o subjetiva. Para quienes propician la idea de que la responsabilidad es objetiva, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la responsabilidad es objetiva por una razón muy simple, porque parten de la idea del uso de una máquina, en este caso los robots de búsqueda. Esa máquina constituye un objeto riesgoso por el que se debe responder si se produce un daño, es decir, el software y los servicios informáticos, en sentido omnicomprensivo, son cosas riesgosas. Entonces, esta postura basada en las previsiones del artículo 1113 del viejo Código Civil, porque cuando se elaboró esta teoría no existía todavía el nuevo Código Civil y Comercial. Esta teoría dice, el titular del software, el prestador de los servicios informáticos, debe responder por los daños, independientemente de la culpa. Y únicamente se admite un eximente de responsabilidad si se logra probar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debía responder. Entonces, acá esta es una primera postura, responsabilidad objetiva. Usted tiene una máquina, usted crea una máquina, el software es algo altamente riesgoso que puede dañar la reputación de la persona, y si se produce un daño, usted responde. Responsabilidad objetiva. Pero yo creo que esta postura resulta objetable, porque no todas las cosas son riesgosas. Una silla, un perchero, un florero, si bien con esos objetos podemos generar un daño, porque un perchero se puede convertir en un objeto contundente, eso no quiere decir que sean cosas riesgosas, porque la idea de riesgo
en definitiva, no debe identificarse con todas las cosas, sino con aquellas que por su naturaleza son peligrosas. ¿Mm? Uno puede, no sé, con una, este, con un elemento mínimo provocar la muerte de una persona, pero no por eso uno va a atribuir responsabilidad al constructor de un elemento eh, metálico o un elemento de plástico con el que puede provocar la muerte de una persona. En definitiva, no debe identificarse el riesgo con todas las cosas, sino con aquellas que por su naturaleza son peligrosas. Por ejemplo, una prensa mecánica es de por sí riesgosa. Una sierra de carnicero, una máquina inyectora, las guillotinas para cortar papeles o metales, la energía eléctrica, el suministro de gas, los productos inflamables, los materiales explosivos, el plutonio, que es un elemento altamente inestable. Se trata de cosas que entrañan un peligro notoriamente, pero no todas las cosas hay que identificarlas con el riesgo. Por otra parte, el factor subjetivo de atribución establece que la culpa, es decir, la omisión de aquellas diligencias que previstas hubieran evitado el daño o el dolo, lucen como el factor que hace responsable a los buscadores de Internet. Esta posición encuentra un obstáculo porque también existen dificultades de orden tecnológico para controlar a quienes suben información a la web y aún de los que alojan datos de controlar el contenido. Esto encarecería el sistema y surgiría una consecuencia legislativa para la libertad de expresión, porque para eximirse, el buscador podría tomar y disponer a voluntad y decidiría cuál es la información que es lesiva y cuál es la que no. En definitiva, decidiría una empresa cuál es la información a la que uno puede acceder. El buscador sería el árbitro entonces de la moral y las buenas costumbres, un juez que dispone qué es lo lícito o lo ilícito. Entonces, estas son las dos posturas. Por otra parte, hay una postura que habla de la ausencia de responsabilidad, que es la postura estadounidense mayoritariamente, que dice que los buscadores no son responsables por la información que suben terceros. Y sobre este aspecto, el accionar de estas empresas exige que se pongan en funcionamiento sistemas de comunicación ágiles que permitan el bloqueo ante la comunicación del particular. Es decir, si bien el buscador no responde, el buscador eh, ante una comunicación por parte de un tercero debería brindar sistemas ágiles para que una persona pueda informar al buscador que eso es lesivo para su reputación, para su dignidad. Bueno, ¿qué es lo que yo pienso de esto? Y vemos los fallos. Yo pienso que la responsabilidad de los buscadores de Internet no puede ser considerada totalmente objetiva, porque aquellos despliegan una actividad muy particular. Tampoco puede ser considerada subjetiva, porque el buscador ni siquiera puede decidir qué información se sube o quién la sube, dónde está la culpa o el dolo. O sea, el buscador no puede decir usted no suba o no suba porque de esa forma yo me puedo eximir de responsabilidad. Entonces, me parece a mí que tratar de fijar la responsabilidad de los buscadores en subjetiva, en ese dilema responsabilidad objetivo-subjetiva, es propio de un anacronismo. Para analizar este tipo de responsabilidad, se deben examinar cómo funciona el buscador, lo que vimos al inicio, quién solicita la información, la naturaleza de la información, el dolo y la culpa. Es más, no debemos dejar de lado que los buscadores no suben la información, pero que al mismo tiempo patrocinan sitios web, es decir, ganan plata mediante el cobro de un monto en dinero. Es decir, no suben la información, pero determinan el grado de importancia de los sitios web mediante lo que se llama patrocinio de algunos sitios web. Entonces, si seguimos basando la discusión en responsabilidad objetiva y subjetiva, seguiremos sin admitir que el mundo ha cambiado. La responsabilidad objetiva subjetiva fue diseñada para los avatares y vicisitudes del siglo XIX, pero no para los avatares y vicisitudes del siglo XXI, con una sociedad totalmente distinta, dinámica y cambiante.
¿Qué hemos hecho en la Argentina con estos casos? En el caso de Virginia de Acuña, como les dije, se trataba de una cantante que cuando uno ponía su nombre, eso era remitido a un sitio de pornografía. Y ella pidió el bloqueo de la página. Y lo mismo ocurrió con el caso Belén Rodríguez, una modelo publicitaria que cuando uno ponía Belén Rodríguez, eso la remitía a un sitio de pornografía eh, en la web. Bien, acá la jurisprudencia argentina siguió en cierto modo la línea europea y estableció que el buscador no es responsable por lo que suben terceros, salvo cuando tomen conocimiento fehaciente de la ilicitud o de la inmoralidad de esa página y obran con negligencia. ¿Mm? Esta ha sido la solución que ha tomado la jurisprudencia argentina y sobre esa base resolvieron. Esto, por supuesto, le generó a Belén Rodríguez una situación de animadversión. De hecho, la doctrina también criticó eso porque en definitiva decían, bueno, la Corte se inclina en definitiva por el más poderoso, es decir, por quien, como es el caso de Google, que es una empresa mundial, y en definitiva no se protegía al más débil, en este caso, esta señorita o señora que pedía la protección de su dignidad personal. ¿Qué pasó con un último caso, que es el caso de Natalia de Negri? Natalia de Negri era no era una modelo, sino que era una muchacha que en la década del 90, en especial en el año 1996, tenía 20 años. Y en ese periodo se produce un caso conocido como el caso Coppola en la Argentina. En ese caso estuvo involucrado Guillermo Coppola, el representante de Diego Armando Maradona, el jugador de fútbol, y una serie de personas de la farándula argentina. Pero fundamentalmente el caso se conoció como el caso Coppola, donde estuvo involucrado Guillermo Coppola, que fue preso, y Diego Maradona, y dos muchachas en particular, Natalia de Negri y Samantha Farhat. Entonces se peleaban en los medios masivos de comunicación, se tiraban de los pelos, y fue todo un caso judicial, pero al mismo tiempo un caso donde primó fundamentalmente el escándalo. Bueno, finalmente el caso dejó de tener interés para los medios masivos de comunicación. De hecho, Natalia de Negri un día en los medios masivos de comunicación se agarró de los pelos con Samantha Farhat. Después Samantha Farhat eh, lo que hizo fue, se va de viaje juntamente con el actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y se va a Brasil, y Mariano Cunio Libarona deja a la esposa. Bueno, todo un culebrón. La verdad que en la Argentina, que somos proclives a ver estos eh, programas, nos divertíamos a la noche viendo eso en el año 1996. Pero ¿qué pasó? En 1996, bueno, dejó de tener rating el tema del caso Coppola y bueno, y Natalia Negri abandona esa actividad y se va a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos desarrolla una actividad totalmente diferente y en Estados Unidos, según la información que yo tengo, ella iba a recibir un premio. No tengo una información precisa al respecto, es simplemente lo que me han comentado eh, al respecto, pero lo cierto es que en Estados Unidos fue cuestionada por su pasado. Entonces ella lo que pidió como consecuencia de ello es derecho al olvido. Es decir, ella era una muchacha de 19 años, que era muy joven y que bueno, ella había cambiado la vida y ella pedía, en definitiva, que se olvide esto. ¿Y cómo lo pedía? Ella pedía que cuando uno ingrese su nombre, Natalia Ruth de Negri, al buscador, el buscador no remitiera al sitio del programa televisivo donde ella discutía y peleaba con las otras chicas. Bien, entonces acá la Corte también no le concedió el derecho al olvido
Y no se lo concedió por una razón de considerar que ella era una persona pública y que generar el bloqueo de esa página o admitir eso importaría limitar la libertad de expresión. ¿Mm? Entonces, esto tiene una paradoja porque en Europa hubo un caso de Costeja de España, donde el señor Costeja había sido un deudor moroso y él pedía, después de más de 20 años que había pasado, derecho al olvido sobre esa deuda en la que él había estado involucrado. Y acá la Corte Europea le hace lugar a Mario Costeja, pero Mario Costeja no era una persona pública, como era el caso de Natalia Ruth de Negri, donde ella siempre fue una persona pública, no solo por el caso Coppola, sino porque después en Estados Unidos, donde ella actualmente reside, siguió desplegando una actividad basada en una alta exposición pública. Entonces acá la Corte entendió que no correspondía el derecho al olvido. Y acá deberíamos pensar que la web nada olvida. En la web no hay derecho al olvido. Una vez que uno sube algo, eso el motor de búsqueda lo guarda. Y supongamos que uno quiere sacar esa página de la web, lo que uno hace, lo que hace el buscador es guardarlo a eso en una memoria caché. Es decir, en el mundo de Internet nada se olvida, todo queda guardado. Pero al mismo tiempo, un tweet que uno manda y que no ha sido retuiteado, eso también se olvida. Entonces hay una paradoja en el mundo de Internet. Hay cosas que no se pueden borrar y hay cosas, una página en la que nadie entra, que también va a ser olvidada. Deberíamos entonces pensar que estamos en un mundo donde requerimos una regulación específica porque el buscador puede dañar la reputación de la persona en medio minuto, pero al mismo tiempo requerimos una regulación que no afecte un derecho central de la vida democrática, que es la libertad de expresión. Eh, por otra parte, cuando uno piensa en estos problemas, siempre piensa en una regulación de tipo legal. ¿No deberíamos pensar en otras alternativas antes que remitirnos al Congreso Nacional? Porque en el caso de la Argentina, ese órgano no cuenta con miembros con pericia técnica. Los asesores no están capacitados técnica y moralmente. En la mayoría de los casos son personeros del poder o personas que nunca han desplegado una actividad con alto expertise. Estas son preguntas que no se pueden responder porque carecemos de datos que permitan cuantificar el grado de eficiencia y expertise de los legisladores y de sus equipos de asesores, cuyo número siempre ha sido un secreto. Ni siquiera si podemos saber cuántos empleados tiene el Congreso de la Nación Argentina. Tal vez debamos pensar en caminos alternativos y potenciar la autonomía de la voluntad como principio rector de esta cuestión. No hay evidencia empírica, por otra parte, de los daños reales en materia de buscadores de Internet. Por el contrario, los reclamos judiciales, en la mayoría de los casos, son producto del accionar mayoritariamente de modelos publicitarias o de vedettes, ahora devenidas luego de conductoras de TV, empresarias, que bregan contra los buscadores de Internet. De los 115 casos que yo he relevado de la Corte Suprema y del Fuero Civil y Comercial Federal, el 70% de los casos corresponde a modelos publicitarios que han sido remitidas a sitios de pornografía. Con esto quiero concluir y esperemos que podamos lograr un debate sobre esta cuestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Realmente nos has llevado por muchos temas que se relacionan con los buscadores y con el Internet. Pues ya tenía yo Perdón, alguna. yo te quería decir algo. Yo cuando estuve en México, vos me habías comentado de un caso, y hablamos de este tema, quizá no lo recuerdes,
y vos me contaste de un payaso que hace preguntas que la gente no quiere preguntar, que de hecho le pregunta en su momento a un funcionario, está en internet, por eso lo digo, de un funcionario que recibe fondos, que era en ese momento el candidato Andrés Manuel López Obrador. Y el payaso, que no recuerdo ahora el nombre, le hace una pregunta muy Sí, incisiva que el ciudadano común no se anima a responder y que tuvo en su momento, tal como me lo comentaste, mucho éxito en la TV. Fíjate vos cómo la libertad de expresión está fuertemente limitada y tenemos que recurrir a un cómico que diga lo que nosotros no podemos preguntar. sí. Y también ¿Cómo se llama el payaso? Broso, 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 sí. Broso, el payaso tenebroso, que ahora ya cambió de tendencia, pero ese es otro tema. Pero sigue siendo payaso, eso sí. Muy interesante. A mí me llama la atención ese estado de indefensión, porque muchas veces se publican eh, notas que son falsas o notas que atentan contra el honor de las personas. Sí, Y a pesar del tiempo, a pesar de que, vamos a suponer, haya un juicio X, eh, una de las consecuencias de una sentencia podría ser que se bajara esa información de Internet, pero ya no sería específicamente al buscador, sino al medio que dio a conocer en su momento esa claro. nota. Y también me llama la atención en relación a los buscadores que mencionaste, ellos tienen su negocio es ese, ¿no? Es el Sí, negocio, ellos reciben reciben ganancias. fondos tremendos y fondos ¿Sí? cuantiosos. Y si bien es cierto que el buscador no genera la nota o la noticia o el suceso, también es cierto que le da una mayor difusión a, a esa nota. Es como tirar una piedra en el agua y va creciendo la onda, porque si a Claro, lo mejor ese buscador no tuviera esa nota o esa huella, ese algoritmo, pues a lo mejor nadie lo conocería, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Bueno, ese es un punto que se está analizando, lo que se llama el sesgo algorítmico, Sí. porque cuando vos fijate, yo hice esta prueba, en la Argentina, si uno busca el término colegial, ¿qué encuentra? Encuentra la figura de un joven Ujú. con traje de estudiante o útiles para ir al colegio. Pero si uno pone colegiala en la Argentina, ¿qué salen? Salen señoritas con ropas íntimas y en posiciones de erotismo. Entonces es lo que se llama el sesgo algorítmico. ¿Mm? Esto ya entra en otra cuestión que es la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a hacer los dilemas éticos que genera esa inteligencia artificial? Este es un punto. Pero Sí, vuelvo al tema de lo que plantea eh, Alfonso. Cuando el sitio de Internet patrocina, el buscador patrocina un sitio web, a partir de ese momento el buscador responde, porque ya no es tan neutral. sí, ¿Mm? ya no es neutral. Únicamente se exime cuando él no interviene en la difusión. Pero el otro problema que se plantea es el bloqueo, porque ha pasado en la Argentina de una modelo publicitaria, Tabela Salvático, que era también una modelo que la remitían a sitios de pornografía. Y ella pide el bloqueo de las páginas, el bloqueo de su nombre. Entonces, cuando uno pone Tabela Salvático, está bloqueado todo. Pero ¿cuál es el problema? Imaginemos que esta modelo ahora inicia un negocio inmobiliario o quiere vender ropa o quiere vender o se dedica a otra actividad. Su nombre está bloqueado. Es decir, es como la muerte civil. ¿Mm? Sí, Y se genera otro problema adicional, la existencia de homónimos. ¿Mm? Porque claro. supongamos, ¿no? En mi caso, yo soy Javier Barraza, pero yo tengo un homónimo que es un profesor también de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas.
Supongamos que yo cometo un ilícito y entonces el profesor Javier Barraza, que es un profesor de matemáticas, pide el bloqueo de las páginas, lo van a bloquear de todo. Claro. Entonces, él cuando quiera difundir algo no se va a poder acceder. Entonces, Bueno, es otro. Pero sí, ahí el problema es esto, porque cuando el buscador lo que hace, uno cuando busca, busca con el nombre, no busca con el documento nacional de identidad. Entonces ahí es un problema serio, porque el buscador le va a decir, mire, yo lo bloqueo, yo no tengo problema, pero ¿cómo quiere que haga si yo tengo que poner Javier y tengo que poner Barraza? sí. Y No podríamos tengo. decir, estimado doctor, Sí, que todavía hay una ley de la selva en Internet. Por ejemplo, sí, de repente sí, en sí, sí. Twitter baja a Donald Trump por X o por Z, pero no hay las posibilidades. Estoy hablando de Donald Trump, no porque sea fan de Sí, Donald Trump, ¿no? Sino porque es un personaje muy conocido, sí, pero lo bajan de Internet, lo bajan de Twitter y sí, ya no hay medios de defensa para decir, ¿por qué me bajaron? Yo lo sí. veo, y no sé si estés de acuerdo o si hay algo ya desarrollado, como que el Internet podría ser una concesión, el uso del Internet del Estado, ejercido por particulares, y en ese sentido tendría que ser el Internet un servicio público, el acceso y que no estuviera regulado de manera que prohibiera la libertad de expresión, pero también que evitaran y sancionaran los discursos de Te odio. violencia, de odio, ¿no? Que tanto daño hacen a la humanidad. Entonces, Sí, estaremos todavía en la ley de la está, selva. estamos en una ley de la selva, pero además estamos en un sistema de alta censura. Fíjate que hay palabras que, por ejemplo, vos conocés la Argentina, el término negro en la Argentina, el término negro en la Argentina no tiene en algunos casos una connotación peyorativa, es más, tiene una connotación amistosa. Vos Claro, estuviste en Córdoba y en Córdoba a todo el mundo le dicen negro. ¿M? sí, No es lo mismo que en Estados Unidos, donde el término negro sí tiene una connotación muy fuerte. sí, De hecho, mi familia y entre mis amigos a mí me dicen el negro Barraza. sí, Entonces, imagínense que bien negro, tal cosa, lo prohibirían. Hay sitios de Instagram y demás que uno al utilizar ese término lo censuran. ¿M? Y bueno, y acá en la Argentina, fíjense, nosotros tenemos el negro Dolina, el negro Enrique que le dio el pase a Maradona para el gol. Hay miles de negros, el negro González Oro, personas muy famosas que tienen ese apodo, pero que no tienen una connotación de violencia o de discurso de odio. Entonces, ese matiz también es bueno tenerlo en cuenta. En Córdoba a todo el mundo se le dice negro, no es no tiene una connotación racial. racial. ¿Eh? Sí, Claro, y me llamó también la atención que es algo que, que sucede en todas las áreas, ¿no? Es decir, nosotros cuando analizamos a los buscadores o al Internet, nuestro disco duro está en el siglo XIX, está en el siglo XX. Es decir, tenemos parámetros ya vetustos que no responden a la evolución de la tecnología y a los tiempos actuales. Entonces también hay que romper esos esquemas, ¿no? Me gustó mucho lo que mencionaste respecto de la responsabilidad subjetiva y objetiva, que había que analizar, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidad, pero claro. bajo los parámetros actuales, ¿no? Ah. Y después otra cosa también, Alfonso, vos que planteaste el tema de la ley de la selva, yo diría que estamos, cuando se producen debates en los sitios de Internet, es como en el circo romano, donde la gente se insulta y donde los participantes bajan el pulgar o suben el pulgar, igual que el circo romano, pero no hay matices. ¿M? Esto que vos Bueno, planteas que es una ley de la selva, un sitio de odio y donde no hay un verdadero debate, es lo que está pasando. Vos sí, fíjate, ponemos así el pulgar o bajamos el pulgar, no nos permiten otra cosa.
Estamos como en el circo romano. Y fíjate que ahora con los algoritmos, yo creo que hay un doble algoritmo, ¿no? El algoritmo humano, es decir, porque Claro. nosotros tenemos una cierta forma de pensar y también intencionalmente alterar la realidad con la idea de generar una situación, pero todavía estamos transmitiéndole a la tecnología esos, esos prejuicios que tenemos, esa forma de mentir, de engañar, que no podemos decir que todo es malo en Internet, inclusive gracias a ello, pues hoy nos comunicamos y tenemos Por una supuesto. vida No, no, diferente, pero eso sí, es, ya. sí, pero sí, en determinado momento uno está indefenso. ¿Cuál sería la conclusión, estimado Javier Barraza, para concluir? No me digas que es un quilombo, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión para terminar esta agradable exposición, mi querido doctor? Yo, como les decía, tenemos que pensar en un modo de regular esto, pero el problema que tenemos en la Argentina, no quiero entrar en cómo está integrado el Congreso mexicano, pero el Congreso argentino tiene personas sin expertise, no solo los senadores y diputados, sino los asesores. Son personas que no tienen expertise. Entonces, cuando uno piensa en una regulación legal, uno siempre piensa que cuando hay un problema, uno tiene que remitirse a la ley. Pero yo pienso que en este caso deberíamos pensar en otra alternativa, alguna regulación, como te decía, en caminos alternativos y en potenciar la autonomía de la voluntad y en que cada uno luego, si sube una página de contenido ilícito, que después responda mediante alguna acción judicial. Por otra parte, soy también consciente de lo que plantea el doctor Martínez Lascano, de que estamos en una ley de la selva y si no hay una regulación por parte del Estado, ¿quién lo va a regular? ¿Mm? La mera autonomía, porque todos sabemos que el hombre librado a su suerte y destino también puede generar algo, ¿mm?, devastador, ¿no? Excelente. Pues querido amigo, Muchísimas Javier gracias. Barraza, mi querido doctor, te agradezco mucho tu participación. Hemos inaugurado este foro con tu destacada intervención y auguramos que vamos a tener mayores actividades en el Colegio Por de supuesto. Doctores de las Ciencias Jurídicas en Y ahí Iberoamérica. vamos a estar presentes. No pude ir el año pasado, pero este año vamos a estar. Bueno, este año tenemos actividades, desde luego esperemos encontrarnos en cualquier Sí, parte del mundo, del ¿verdad? mundo. Ahora, ¿dónde andas? Ahora me fui a Italia por unas actividades familiares y así que estoy acá en Firenze, pero ya vuelvo el día domingo. ¿Eh? Sí, porque ahorita, ¿qué horas son allá donde estás? Y acá es la 9:15 de la Ah, noche. no esta noche, ¿verdad? Aquí en México son las 2 de la tarde con 12 minutos, en Argentina son las 5 con 12, ¿no? Claro, y conocí en un restaurante, una trattoria italiana, a unos mexicanos que siempre me han tratado muy bien, salvo el único problema que tenemos es el fútbol, nada más. Sí, sí. Desgraciadamente nos hemos Sí, encontrado y desgraciadamente para nosotros no hemos ganado todavía un sí, partido, pero ya habrá sí. tiempo, ¿no? Bueno, Mira, queda el boxeo también, donde son potencias mundiales. bueno, no quise ver muy, no, muy presumido, ¿no? Sí, Bueno, no, bueno, no, muchas no tenés, gracias. los datos ahí son contundentes, ¿eh? Han tenido tantos campeones desde la época de Guadalupe Pintor, bueno, la leyenda que es Víctor Julio César Chávez, Sí, Salvador Sánchez, así que bueno, miles bueno, y los miles que quedaron en el camino, ¿no? De sí, boxeadores mexicanos. Ah, sí, así que, afortunadamente hemos tenido buenos pugilistas. Bueno, sí, 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 lejos, un fuerte abrazo, mi lejos. querido Javier. Gracias, Alfonso, y la verdad que una alegría porque me siento como en un clima familiar cuando me encuentro contigo. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias, muy amable. Estimada Hasta luego.
Sea Neidalí. Hasta pronto. Hasta pronto. Estimada licenciada Neidalí, díganos cuáles serán las otras actividades aquí en TVLex, por favor. Claro que sí, doctor. Gracias por el uso de la voz. Los invitamos a participar activamente en los diversos eventos académicos que tenemos programados para ustedes. A Viernes de Derechos Humanos en su 12ª temporada, en vivo desde la Corte IDH con nuestra invitada especial, la maestra Merly Martínez Hernández, el próximo 19 de enero a la 1 de la tarde. También los invitamos a que se sumen a la caravana universitaria en pro de los derechos humanos que se desarrollarán los días 1 y 2 de febrero en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y de ahí viajaremos a la ciudad de Querétaro los días 26 y 27 de abril. También los invitamos al Congreso Internacional Responsabilidad Patrimonial del Estado y las 25ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Héctor Manuel Robles Ibarria los días 6, 7 y 8 de mayo en Guadalajara, Jalisco. Al 5º Congreso Internacional de Derechos Humanos, a 10 años de la barbarie judicial de las restricciones constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los días 11 y 12 de abril. También los invitamos al Club de Lectura con temas relacionados con el derecho procesal convencional interamericano de los derechos humanos. Los invitamos de igual manera al próximo Juris Forum a desarrollarse el 25 de enero a la 1 de la tarde como invitada especial la doctora Jania María López Saldaña de Brasil con el tema Capitalismo de plataforma y derechos humanos, el camino hacia un cosmopolitismo responsable. Los invitamos también a Opinión Jurídica, al curso Juicio de Amparo para no abogados, al postdoctorado Investigación de Derechos Humanos. Para mayor información, los invitamos a consultar nuestras páginas de internet www.primerinstancia.com.mx y a seguirnos en nuestra página en Facebook. Los exhortamos a inscribirse en los eventos de su interés y hacer de este una experiencia enriquecedora para todos. Los esperamos. Nos vemos pronto. ¿Dónde más? Aquí en TVLex. Hasta la próxima. Muchas gracias, Neidalí. Muy amable. Y saludamos a la doctora Berenice Horta ya para despedirnos. Y nos vemos pronto en otro reto académico del colegio. Y los invitamos a que nos sigan para que puedan actualizarse en todos estos temas sin ningún costo y con un único ánimo de promover la cultura jurídica iberoamericana. Hasta pronto. Excelente.
to the beat.